Vamos a desarrollar un ejemplo de cómo se deben de aplicar las propiedades para, un circuito en serie. ¿Ok? Bueno, en un circuito en serie, generalmente, ¿sí?, lo primero que hay que hacer, uno, es obtener la resistencia equivalente. ¿Sí? Y como nosotros ya vimos, para un circuito serie, la resistencia equivalente, pues solo hay que sumar, es la suma de las resistencias conectadas en mi circuito. En este caso, cuatro resistencias que tenemos conectadas. Pues para encontrar la resistencia equivalente, pues solamente tenemos que sumar 18 ohms, que vale la resistencia 1, más 9 ohms, que vale la resistencia 2, más 21 ohm, que vale la resistencia 3, y por último 12 ohms, que vale la resistencia 4. Y obtenemos que la resistencia equivalente sería 18 más 9, 27. 27 más 21, 48. 48 más 12, 60. ¿verdad? Entonces aquí tenemos 60 ohms. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos este cambio, pues entonces nuestro circuito se modifica y ahora solamente tiene una única resistencia conectada a mi circuito. Aquí tenemos mi fuente y esta resistencia es la resistencia total o equivalente, la cual va a tener un valor de 60 ohms. Y esta está conectada a una fuente de alimentación, y aquí me dice que mi fuente de alimentación, mi voltaje total es de 54 volts. ¿Sí? De tal forma que ahora, utilizando nosotros la ley de Ohm, pues vamos a calcular la corriente total, ¿verdad? Entonces, aquí me dice que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje total entre la resistencia total. Eso me dice un voltaje de 54 volts entre una resistencia de 60 ohms. Si nosotros vamos a la calculadora, vamos a obtener, ¿sí?, 0.9. Entonces, esto va a ser igual a que la intensidad, 0.9 volts. La intensidad total es igual a 0.99 volts. ¿Cuál volts? Perdón, amperes. 0.9 amperes. ¿Sale? Y ya ese elemento va a tener los tres parámetros eléctricos: resistencia, intensidad y voltaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahora nos regresamos. ¿Por qué? Porque esta resistencia se obtuvo de este circuito, en donde están conectados en serie. Entonces, como están conectados en serie, una de estas características va a ser igual. En este caso, para este circuito, pues es la intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que la intensidad de corriente, ¿sí?, la intensidad de corriente, que es de 0.9, va a ser la misma en cada uno de los elementos. O sea, en este circuito, por la resistencia 1 pasa una intensidad de 0.9 amperes. Por la resistencia 2 pasa una intensidad de 0.9 amperes. Por la resistencia 3 una intensidad también de 0.9 amperes. Y por la resistencia 4 una intensidad de 0.9 amperes. ¿Ok? 0.9 amperes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la regla o la propiedad para un circuito en serie es que la intensidad va a ser la misma, porque solamente hay un camino por el cual puede recorrer esta intensidad. ¿Sí? Ahora yo entonces ya conozco el valor de todas las intensidades de cada uno de los elementos que tenemos ahí, porque va a ser 0.9. Y lo único que me hace falta es calcular el voltaje para cada elemento. Y para eso voy a aplicar la ley de Ohm, que para el voltaje me dice que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la intensidad. Lógicamente, pues, trabajado para cada uno de los
elementos conectados. Entonces, por ejemplo, para el voltaje del elemento 1, pues va a ser 18 ohms por 0.9 amperes. ¿Sí? Y eso me va a dar 18 por 0.9. Entonces es 18 por 0.9. Eso me da 16.2. 16.2 volt. Para el elemento 2, que es la resistencia 2 por la intensidad 2. O sea, 9 ohms por 0.9 amperes. Y eso me va a dar 8.1 seguramente. ¿Sí? Efectivamente, 8.1 volts. Ahora, el voltaje 3, que va a ser la resistencia de 3 por la intensidad de 3, una resistencia de 21 ohm por 0.9 amperes. ¿Sí? Y entonces ahora 21 por 0.9, y entonces eso me va a dar 18.9 volts. Y por último, el voltaje elemento 4, que será la resistencia de 4 por la intensidad de 4. Una resistencia de 12 ohms por 0.9 amperes. ¿Sí? Y ahora pues 12 ohms por 0.9 me va a dar 10.8 volts. ¿Sí? Y con esto ya tenemos el voltaje de cada uno de los elementos conectados en mi circuito. Vamos a hacer una comprobación, ¿sí? Donde me dice que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de cada uno de los elementos conectados en mi circuito. ¿Cuánto es el voltaje total? Pues ahí me dice que es 54 volts. Y entonces yo tengo que sumar aquí 16.2 volts más el voltaje 2, que es 8.1 volt, más el voltaje 3, que es 18.9 volt, más 10.8 volt, que es el voltaje elemento 4. Y eso me debe dar muy próximo a 54 volts. Entonces tenemos 16.2 más 8.1 más 18.9 más 10.8. Y eso me da 54. ¿Sí? En algunos casos va a ser algo muy cercano a 54. ¿Por qué? Porque en este caso no perdimos ninguna decimal, pero habrá cálculos en los cuales podamos o tengamos la necesidad de perder algunas decimales. ¿Sí? De esta manera ya está contestado mi ejercicio, donde me pedía la resistencia equivalente o total y la corriente de cada uno de los elementos y el voltaje de cada uno de los elementos conectados en el circuito. Espero haya quedado claro. En este caso tenemos un circuito de resistencias en paralelo, donde nos dicen que de este circuito vamos a determinar el voltaje de cada uno de los elementos, la intensidad de corriente de cada uno de los elementos y la resistencia equivalente. ¿Ok? Para un circuito netamente paralelo es muy simple. Es más, sabemos nosotros que una de sus características me dice que el voltaje que me genera la fuente va a ser el mismo a el voltaje de cada uno de los elementos conectados en mi circuito, ¿sí? De cada uno, en este caso, de 4, ¿ok? De tal manera que como todos están conectados al circuito, pues todos van a tener el mismo valor de voltaje que la fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje 1 es de 60 volts, que el voltaje 2 también de 60 volts, el voltaje 3 también y el voltaje 4 también. ¿Por qué? Porque así me lo dice la regla. Si en un circuito paralelo, que es este, como todos los elementos están conectados a la fuente, todos tienen el mismo valor de voltaje. Es como en una casa habitación, en una colonia. Todos nos conectamos a una fuente que es un transformador y todas las casas vamos a tener el mismo valor de voltaje. No de intensidad, pero sí de voltaje. ¿Por qué no de intensidad? Porque cada casa tiene diferente resistencia. ¿Ok? Entonces, ahora, una vez que ya tenga yo el voltaje y conozco la resistencia, pues entonces yo puedo aplicar la intensidad, ¿sí? Conocer la intensidad
aplicando nuestra ley de Ohm, que me dice que la intensidad es el voltaje entre la resistencia. Si nosotros lo llevamos para cada elemento, pues entonces quedaría que la intensidad del elemento 1 pues va a ser igual a el voltaje del elemento 1 entre la resistencia del elemento 1. ¿Y cuánto da el voltaje del elemento 1? Pues 60 volts. Y la resistencia 12 ohms. De tal manera que al hacer esta división encontramos la intensidad de corriente del elemento 1. Y para eso vamos a dividir 60 entre 12. Y eso me da 5. Entonces, 5 amperes tiene el elemento 1. ¿Sí? Vamos a ver cuánto tendrá el elemento 2, que es el voltaje del elemento 2 entre la resistencia del elemento 2. Otra vez 60 volts entre una resistencia de 20 ohms y eso me da 3 amperes. Ahora la intensidad del elemento 3, que va a ser igual al voltaje de 3 entre la resistencia de 3. Un voltaje de los mismos 60 volts, pero una resistencia de 15 ohms. Y eso me va a dar 4 amperes. 4 amperes, ¿ok? Ahora bien, la de 4, una intensidad de corriente de 4 que va a ser igual al voltaje de 4 entre la resistencia de 4. Y esto va a ser igual a los 60 volts entre 12 ohms. ¿Sí? Y esto vamos a ver cuánto me da. ¿Sí? 60 entre 12. 5. No. Entre 18 ohms. Y eso va a ser igual. 60 entre 18. Y eso me da 3.333 amperes. ¿Sí? Con esto nosotros ya contestamos parte de nuestro ejercicio. Únicamente para comprobar, vamos a ver nosotros que aquí, pues una de las características de un circuito en paralelo me dice que la corriente total es igual a la suma de las corrientes de cada uno de los elementos conectados en el circuito. En este caso, 4, perdón, aquí van 4, ¿ok? Entonces, ¿cuánto me da la corriente total? Pues no, todavía no la conozco, la puedo conocer cuando yo conozca mi resistencia equivalente, ¿ok? La corriente total va a ser igual a, pues va a ser sumando los 5 amperes de la corriente 1 más los 3 amperes de la corriente 2 más 4 amperes de la corriente 3 más 3.333 amperes de la corriente 4, dándonos una intensidad de corriente total de 5, 8, 12, 15.333 amperes, ¿ok? Bueno, una vez que ya tenemos la intensidad, ahí podríamos conocer, por ley de Ohm, la resistencia total. Pero bueno, vamos a aplicar la propiedad de la resistencia equivalente para un circuito en paralelo, en donde me dice que la resistencia equivalente pues es igual a la inversa de la suma de las inversas de los elementos que tenemos conectados en el circuito, en este caso 4 resistencias, ¿ok? De esta forma. Ahora bien, una vez que ya tenemos nosotros, pues sustituimos y vamos a ver que la resistencia total pues va a ser a la inversa de la inversa a 12 ohms más la inversa a 20 ohms más la inversa de 15 ohms más la inversa de 18 ohms, ¿sí? Y esto sería igual. Aquí, por ejemplo, vamos a obtener la inversa en nuestra calculadora y acuérdense que x a la menos 1 o a la menos 1 según la calculadora que tengan es la inversa. Entonces aquí ponemos y comenzamos 12 x a la menos 1 más 20
x a la menos 1 más 15 x a la menos 1 más 18 y x a la menos 1. X a la menos 1 es como si yo estuviera 1 entre 18, ¿ok? Y entonces aprieto igual y eso me da que va a ser igual a la inversa de 0.2555. Así, ohms a la menos 1. Ahora, obtenemos nuevamente la inversa, ¿sí? La inversa. Y de esa cantidad, entonces apretamos otro x a la menos 1 y obtenemos una resistencia de 3.913 ohms. Esta va a ser la resistencia equivalente del circuito, ¿ok? Entonces, si yo por ejemplo lo dibujo aquí, vamos a tener una única resistencia, así, y esta resistencia es total de 3.913 ohms. Si yo obtengo aquí ley de Ohm y calculo la resistencia, porque mi fuente tiene un voltaje total, ¿sí?, de 60 volts. Un voltaje, lo voy a poner acá abajito, total de 60 volts. De tal manera, si yo quisiera calcular la corriente total, y únicamente para comprobar, ¿sí?, va a ser igual al voltaje total entre la resistencia total. Esto va a ser igual a una voltaje total de 60 volts y una resistencia de 3.913 ohms. Y eso me da una resistencia, una intensidad de corriente de 60 entre 3.913. Y me da 15.333 amperes. Exactamente igual como nos da aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues así se resuelve. Ya ustedes eligen el método que quieran. Vuelvo a repetir. Si yo aquí con esta corriente y con ese voltaje, yo puedo utilizar ley de Ohm y calcular la resistencia sin necesidad de aplicar esta ecuación. Pero en este caso, como yo lo que quiero es mostrarles cómo se utilizan las propiedades de un circuito paralelo, pues decidí sacar la resistencia equivalente o total utilizando esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Espero haya quedado claro.